En el siguiente ejercicio me indica, se realizan los ensayos de un transformador trifásico conectado en DY de 20 kVA y 2400-240 voltios. Determinar los parámetros del circuito equivalente según el modelo de Kostenko. Referir estos al lado de alta tensión. Bien, luego me dan los datos del ensayo en vacío y cortocircuito. Como estoy analizando un transformador trifásico, acá estos datos que me dan principalmente de tensión y corriente son de línea. Ya no son de fase como lo era en un transformador monofásico, ya que solo estaba analizando una fase. Ahora estoy analizando tres fases. Entonces, acá también vemos dos potencias. Esto es debido a que estamos utilizando el método de los dos batímetros para leer la potencia, ya que tenemos tres líneas. Bien, entonces la potencia total simplemente va a ser la suma de esta potencia más esta potencia. Bien, entonces vamos a pasar primero al ensayo en cortocircuito. Como les había dicho, estos datos son de línea. Esta corriente de cortocircuito es de línea. Por lo tanto, para poder comparar, debo igual calcular la corriente nominal de línea. Esto lo calculamos, o bueno, esta ecuación viene de la siguiente fórmula. Sabemos que la potencia es igual a la raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. Y si trabajamos con datos de fase, sería 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. No, eso es lo que tenemos. Entonces, de esta primera ecuación vamos a despejar lo que es la tensión nominal de línea. Reemplazamos todos los datos, 20 kVA, 2400 voltios, que sería la tensión nominal de línea de lado de alta tensión. Algo que debo aclarar acá es que esta relación de transformación en este ejercicio me está dando datos igual de línea. Es decir, esta tensión nominal es de línea, del lado de alta tensión, y en el lado de baja tensión igual. Ambos de línea. Bien, una vez que ya he calculado las corrientes nominales de línea, 481 en el lado de alta tensión y 4811 en el lado de baja tensión, observo que la corriente de cortocircuito de línea es igual a la corriente nominal del lado de baja tensión de línea. 4811 y acá 4811. Por lo tanto, de acá ya puedo decir que el transformador fue alimentado del lado de baja tensión y los datos son nominales directamente, ya que nuevamente la corriente de cortocircuito es igual a la nominal. Bien, entonces el esquema del circuito sería de esta forma. Acá tendría un amperímetro, acá los dos batímetros y acá el voltímetro. Todos estos datos en el lado de baja tensión. Bien, entonces primero trabajamos en el lado de baja tensión, conexión Y. Entonces, para hacer un poco más énfasis en el análisis que se debe realizar, vamos a recordar nuestros conocimientos de circuitos 2, en el que en una conexión estrella sabíamos que la corriente de fase, que es esta de acá, es igual a la corriente de línea y eso lo podemos ver claramente en el circuito. Luego, esta que es la tensión de línea en en una conexión estrella, la tensión de fase, que sería esta de acá, es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Luego podemos analizar igual el lado de alta tensión que está conectado en delta. En delta, esta sería la corriente de línea. Sin embargo, la corriente que está en los arrollamientos, que es la corriente de fase, va a ser igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Y finalmente, la tensión. La tensión que estaría en esta parte, sabemos que en la conexión delta, tensión de línea es igual a la tensión de fase. Listo, esos serían los parámetros en delta y en estrella, y eso nos va a ayudar a calcular estos parámetros que a continuación vamos a analizar. Bien, entonces vamos a analizar ensayo de cortocircuito. Ya hemos visto que ha sido alimentado del lado de baja tensión. Ahora, el primer paso es calcular los datos de fase. ¿Por qué? Porque
este circuito equivalente que me está pidiendo lo voy a calcular por fase, porque lo que pasa en una fase va a pasar en las demás. Entonces acá todo con parámetros de fase. Entonces, primero calculo lo que es la potencia de cortocircuito nominal, que sería simplemente la suma de los datos registrados por los dos batímetros. W1 más W2. 380 menos 123. Y esto es igual a 257. Bien, pero esta sería la potencia total. Si quiero analizar por fase, como tengo tres fases, esta potencia total lo divido entre tres y ya tengo la potencia de cortocircuito nominal por fase. Esta F hace referencia a eso, que son parámetros de fase. Luego podemos ver que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿no? Por lo tanto, esta corriente que me dan de dato y que la he calculado, 48.11, es igual a la corriente de fase. No hay problema en ello. Y la tensión de cortocircuito que me daban de dato acá, de 6.1 voltios, es una tensión de línea. Como les decía, todos los datos que me dan acá son de línea. Por lo tanto, si quiero hallar la tensión de fase, simplemente lo divido entre raíz de 3, según esta relación, ya que estoy analizando en el lado de baja tensión la conexión estrella, ¿no? Entonces acá tenemos esa división y nos da el siguiente resultado. Bien, a partir de ello ya puedo calcular nuestros parámetros como lo hacíamos en un transformador monofásico, es decir, aplicar esta ecuación, que sería la impedancia de cortocircuito, va a ser igual a la tensión de cortocircuito nominal por fase sobre la corriente nominal del secundario por fase, ¿no? Reemplazo los valores y obtengo la impedancia de cortocircuito. Y lo mismo para los demás parámetros. Resistencia de cortocircuito va a ser igual a la potencia nominal por fase sobre la corriente nominal por fase al cuadrado. Reemplazo los valores y obtengo la resistencia de cortocircuito. Y finalmente, por Pitágoras, obtengo la reactancia de cortocircuito. Z de cortocircuito al cuadrado menos R de cortocircuito al cuadrado. Reemplazo y obtengo su valor. Listo. Nuevamente, todos estos datos los he trabajado en el lado de baja tensión. Sin embargo, en el ejercicio me pedía analizar el circuito equivalente según el modelo de Kostenko y referidos al lado de alta tensión. Por lo tanto, todos estos datos que están en el lado de baja tensión los tengo que referir. Bien, como en el lado de alta tensión tengo resistencias, reactancias e impedancias grandes, esta resistencia de cortocircuito del lado de baja tensión lo tengo que multiplicar por este factor que es la relación de transformación al cuadrado. Ahora, la relación de transformación. Anteriormente en el ejercicio les había dicho que estos datos que me están dando son de línea, estas tensiones. Por lo tanto, la relación de transformación igual lo tengo que calcular, en este caso, con tensiones de fase, porque voy a analizar el circuito equivalente por fase. Entonces, ¿qué tendríamos? En el lado de alta tensión tenemos la conexión delta. Y en la conexión delta, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, esto directamente es el dato que nos están dando, 2400. Y eso es lo que tengo en el numerador. Sin embargo, en la conexión estrella, la tensión de fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Esto es igual a 240 sobre raíz de 3. Y eso es lo que tengo en el denominador. Y de esta forma ya tengo la relación de transformación por fase, ¿no? Ahora, recién con esta relación de transformación, calculo las resistencias y reactancias referidas al lado de alta tensión. Bien, solo es una multiplicación acá y listo, obtengo estos valores. Ya tengo calculado el ensayo de cortocircuito. Ahora me toca el ensayo en vacío. Bien, nuevamente, estos datos que me están dando son referidos a parámetros de línea. Entonces, en el ensayo en vacío, esta tensión de 2400 voltios es de línea. Lo debo comparar con la tensión nominal de línea igual del lado de alta tensión, que sería esta de acá. Y claramente podemos ver 2400 igual a 2400. Por lo tanto, el transformador ha sido alimentado del lado de alta tensión y los datos son nominales de línea. Listo, entonces tendríamos el siguiente esquema para el ensayo en vacío. Acá, como pueden ver, el secundario, el lado de baja tensión, está en vacío ya que no tiene ninguna carga. Adicionalmente, sabemos que en el ensayo en vacío es donde se
calcula la relación de transformación. Es decir, acá, para calcular la relación de transformación, simplemente me faltaría agregar acá un voltímetro en el lado de baja tensión y listo. Este voltímetro del lado de alta tensión me registraría una tensión nominal de línea. Y este voltímetro del lado de baja tensión me registraría una tensión nominal de línea igual, ya que está entre fase y fase conectada. Y esta sería la relación de transformación nominal, pero esta es de línea, con tensiones de línea. Y es por ello que normalmente en los ejercicios nos dan esta relación de transformación, pero que son con tensiones de línea. Bien, entonces acá tenemos el esquema. Está siendo alimentado del lado de alta tensión, por eso todos nuestros instrumentos están en el lado de alta tensión. Y listo, mismo análisis. Partimos del lado de alta tensión, conexión delta. Primer paso, calcular los parámetros por fase. Primero voy a calcular las pérdidas en vacío nominales totales. En este caso, sumo lo que me da los 2 batímetros, me da un resultado de 180. Ahora, como estoy analizando por fase, lo voy a dividir entre las 3 fases, que sería 3, y me da un valor de 60 vatios. Luego, la corriente nominal por fase de vacío. Bien, en delta, acá ya lo habíamos escrito igual, la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Por lo tanto, la corriente de línea nominal en vacío la tenemos de dato en el ejercicio. Es de, acá está, 0,204. Entonces, 0,204 sobre raíz de 3 recién me resultaría la corriente de vacío nominal por fase. Y luego en delta igual tenemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, estos dos valores son equivalentes. Y no hay mayor problema. Ahora recién aplico las fórmulas que ya conocía. Es decir, la impedancia de la rama magnetizante va a ser igual a la tensión nominal sobre la corriente de vacío nominal. Ambos de fase. Lo divido y calculo lo que es la impedancia de la rama magnetizante, lo propio para la resistencia de la rama magnetizante. Potencia nominal por fase sobre la corriente nominal de vacío por fase, al cuadrado. Reemplazo y calculo la resistencia de la rama magnetizante. Finalmente, la reactancia de la rama magnetizante por Pitágoras. Reemplazo y listo, ya tengo. Bien, ahora vamos a calcular este ángulo φ0 en el ensayo en vacío, que igual aplicamos básicamente la misma fórmula, solo que acá he anotado la nomenclatura de que es por fase, pero es la misma ecuación. Entonces de acá despejo cos phi, reemplazo los valores y obtengo que el desfase es de 77,77 grados. Y bueno, como esta corriente es muy inductiva, se pone un menos acá, ¿no? Y la corriente de vacío por fase lo habíamos calculado acá, 0,1118. Entonces su magnitud 0,1118 y su desfase de menos 77,77 grados. Y esto es en amperes. Listo. En el ejercicio me pedía calcular el circuito equivalente según el lado de alta tensión, solo el lado de alta tensión. En el ensayo en vacío ya he calculado directamente todos estos parámetros referidos al lado de alta tensión, entonces ya no es necesario referir al lado de baja tensión, porque eso no es lo que me está pidiendo en el ejercicio. Por ello es que directamente ya he dibujado el circuito equivalente según el modelo de Kostenko, como pueden ver, referido al lado de alta tensión.